Bueno, muy bueno. Total. Y aprovechaba de preguntar también, Ramiro, con respecto a viste que la otra vez hablábamos el tema de la capocheta, ¿no? De la capocheta como parte de la salud, de la buena calidad de vida hacia el futuro. Sí. También lo que tiene que ver con la alimentación, pero esto lo voy a dejar de lado, es una inquietud que tengo, ¿no? Ujú. ¿Varía, es uniforme en cuanto a todas las culturas o también se puede tratar de manera distintiva o particular con diferentes culturas respecto a los organismos? Pero esto lo tiro para otro momento. Vos decís respecto de cómo la La alimentación influye. alimentación, exacto. No, yo creo que la alimentación es algo sumamente cultural, ¿no? Mirá, Más allá de que nosotros somos la misma especie, ujú, impacta de determinadas impacta de maneras. distinta manera porque también hay una adaptación genética de diferentes tipos de alimentación. Entonces, pero sí, lo podemos investigar un poco más y traerlo. Está bueno Ujú. porque en cada cultura la alimentación también es muy loco porque te voy a tirar un dato nada más que es muy loco porque hay determinadas culturas que de acuerdo a su alimentación son propensas a distintas enfermedades y cuando los hijos de esas personas se mudan a otro continente dejan de estar propensos a esas enfermedades porque dejan de comer lo que comían sus padres. Mortal, mortal. Es algo muy loco, pero pasa. Zarpado. La Entonces, dejamos picando. la dejamos picando. Después lo Nah. vamos a hablar. Me Vamos a hablar de encantó, eso. me encantó. Y también sabéis que otra cosa te sumo para esa. Dale. Viste, cuando se te dicen, bueno, no, tenés que comer esto, tenés que comer lo otro. Como que no necesariamente todo el mundo, viste que hay como modas. Antes era, tenés que comer un poco cada rato para mantener activo el organismo. Otros te dicen, no, tenés que comer las comidas de a 4 justas. Otros te dicen, no, tenés que tener 12 horas de ayuno, o sea, concentrar tus 4 comidas en las otras 8, ¿no? Sí, mira, el otro día vi un video que te juro que lo voy a buscar porque me encantó. Un video de una influencer de esas así, que son recontra atletas bien instagramiables. Y la mina se reía un poco de esto y era como que estaba como con una hojita anotando, ¿no? Y le decían, ponía un pedacito de un video que decía, la carne te va a matar. Anotaba, la carne te va a matar. Después agarraba otro y decía, los hidratos de carbono te van a matar. Los hidratos de carbono te van a matar. Otro decía, no comas verduras, no comas verduras. Entonces de repente miraba y decía, no puedo comer nada, Pero el ¿no? mundo de la Entonces, contradicción. estamos en un momento en el cual el fitness y la nutrición están ahí En explotando boga. por todos lados. Y hay que ser muy cuidadoso de eso. Yo creo que cada persona tiene un cierto tipo de alimentación, un cierto ritmo, el biorritmo que hablábamos hace un rato, Mira, de que te pide comer en determinados momentos, te pide no comer en otros momentos, y no necesariamente todo tiene que ser, digamos, una estructura en cuanto a la alimentación que esté pautada en un libro, sino que hay que irlo adaptando de acuerdo al paciente. Por eso eso es lo complejo capaz de hacer un consultorio en el cual mm, lo nutricional está tan presente, ¿no? Porque hay que adaptarlo de acuerdo a la persona, y no solamente a la persona, sino a la gente con la cual comparte la comensalidad. Buenísimo. Porque a veces vos decís, no, bueno, trata de comer en este horario que a vos te agarra hambre. No, lo que pasa es que mi esposo llega a las 11 y mis hijos terminan sus actividades a esa hora, entonces comemos 11:30. Y después yo me siento re mal porque... Y quiere compartir la mesa, pero a la vez no es su horario, ¿no? Entonces no es su modo de alimentarse que el cuerpo le está pidiendo, ¿no? Entonces de esa manera hay un picoteo antes que no tiene nada que ver con lo que el cuerpo le está pidiendo. Y hay que ir trabajando esas cosas, porque por un lado es cierto que hay que alimentarse mejor porque nos previene de un montón de enfermedades, pero por otro lado, lo que dije la otra vez hablando de las zonas azules, lugares donde envejecen más la gente y viven mejor, el compartir la mesa familiar, el tener un momento de compartir esa comida, es algo muy nuestro, muy humano, ¿no? Muy de esto de poder compartir los sabores y los placeres de la vida. Y no te interrumpo más, que también estas migraciones que hay de las ciudades grandes a ciudades más pequeñas, como Esquel, Trevelin, como está acá cerca, puede ser cualquiera del norte, cualquiera del centro, tiene que ver con esa búsqueda de calidad del tiempo, de calidad de vida que tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo para destinarlo a estas temáticas, ¿no? Claro, claro. Hay toda una movida respecto a lo nutricional que se llama slow food. No sé si ustedes lo han visto, Ujú. sí. que tiene que ver con esto de tener más tiempo para eso. Y obviamente cuando uno hace slow food no solamente piensa Pero mucho ya mejor. ya tiene algunos años, ¿no? Sí, Lo sí, hemos tiene muchos hecho. años, tiene muchos Sí. años. Lo que pasa es que a veces capaz no es tan, digamos, Ujú. divulgado, pero sí tiene muchos años y se basa principalmente en el hecho de agarrar ingredientes que sean ingredientes naturales, menos procesados, y darle tiempo a esa comida de la elaboración, de forma tal que no solamente uno piensa mejor lo que le mete a la comida, sino que además tiene mejor calidad nutricional. Perdón por el tiempo, che, siempre nos vamos para cualquier win, ¿eh? Te No, dejamos. pero siempre todo está relacionado con todo, así que está bueno, Todo suyo, jefe, ¿eh? porque lo que vengo a hablar hoy tiene un poco que ver con la alimentación.
pero de un lado un poco más tironeado, que tiene que ver con el sentido del olfato. ¿Por qué me miras mi nariz? ¿Qué problema tenés? No, en realidad estaba mirando como estás sosteniendo el teléfono en el aire, estaba mirando la axila. No, el sentido del olfato porque en realidad todo está detonado a partir de un documental que vi en Netflix, que se lo recomiendo, que está muy bueno, que se llama Mystify, que es un documental de INXS. Que ahora después yo vamos a ver cómo llegamos a INXS con el sentido del olfato. Muy bien ahí. Pero inicialmente lo que me parecía algo muy, muy importante, para mí particularmente el sentido del olfato es un sentido de recontra. O sea, lo tengo hiper recontra, digamos, me lleva a todo, me lleva a la memoria, me lleva a las emociones. Soy un tipo que me encantan los perfumes, los Me olores. hace re mal lo que le pasó al loco. Re mal me hace. Lo de INXS. Sí, bueno, sí, pero no me re mal. spoilees todavía, vamos a llegar ahí. Ya lo estás diciendo vos, me angustia. Bueno, no te pongas mal. Entonces todo lo que tiene que ver con el olfato. Entonces yo dije, bueno, vamos a hablar un poquito del olfato porque hay bastantes personas que han tenido durante este tiempo tan raro que fue la pandemia una afectación del olfato durante casi 2 años o a veces un poco más, o hay gente que todavía sigue teniendo una cosa que se llama síndrome COVID prolongado, que todavía tienen alteraciones del olfato, que generalmente no ha sido una anosmia. Anosmia es directamente no oler, no reconocer ningún olor, sino sentir directamente el aire pasar, la sensación del aire, pero sin olor. Sino que más ha sido una cuestión de parosmia, en el cual el olor estaba como cambiado, ¿sí? Se sentía un olor y en realidad parecía más a otra cosa, o algunos estaban atenuados y otros estaban más como cambiados por otro olor no tan agradable, ¿no? Y entonces, casi como un daltónico de la napia. Claro, algo así, exactamente, como un cambio de la sensación. Y uno dice, bueno, en realidad tan grave no es, ¿no? Decís, bueno, no es que perdiste la vista, no es que perdiste la audición, pero en realidad es gravísimo. Bien, es por favor. Gravísimo. Para mí es uno de los sentidos más importantes. Es el primer sentido que usamos cuando nacemos. O sea, el bebé cuando nace, que todavía no ve bien y no escucha bien y no tiene desarrollado un montón de cosas, lo primero que hace es buscar con el olfato la leche materna, ¿sí? Que está relacionada a las hormonas y demás, entonces está como recontra desarrollado ese sentido del olfato y que después obviamente se va asociando un determinado olfato a un determinado recuerdo. Nosotros tenemos acá en la parte de arriba de la nariz un conjunto de neuronas que se llama bulbo olfatorio, y ese conjunto de neuronas tienen como unos pelitos de alguna manera, como unas dendritas se llaman, que es como termina la neurona, que están arriba de las células que están en la parte superior de la nariz. Esa parte superior de la nariz atrás está abajo del cerebro. Entonces ese bulbo olfatorio se transforma en 2 nervios que se llaman nervios olfatorios, y esos nervios olfatorios van a 2 lugares. Uno a la corteza prefrontal, que es la corteza del cerebro que está acá atrás de los ojos, digamos, y esa es donde nosotros analizamos esa información. Decimos, bueno, este olor es tal cosa, lo ponemos en tal lugar, este olor es tal otra, lo ponemos en tal lugar. Pero sale una ramita que va a parar al lóbulo temporal y a la parte más profunda del cerebro, que se llama amígdala, lo que se llama sistema límbico. Y el sistema límbico está asociado con las emociones y con los recuerdos. Entonces, digamos, esto de que los olfatos nos transportan, los olores nos transportan, es algo que está recontra estudiado y que está muy relacionado con la memoria olfativa. Un olor que de repente vos estás en un lugar y sentís el perfume de alguien que usaba un ser querido, o de una salsa que hacía una abuela, ¿no? Jefes, hemos hecho programas literalmente que tienen que ver con el recuerdo de la aroma, fragancias, olores. Bien, bueno, por eso, esos recuerdos que a veces uno los tiene recontra identificados y otras veces Claro. no. Viste que te pasa que de repente, a mí por ejemplo, me pasa también con el árbol del tilo. La Plata está lleno de tilos. Mirá. Y acá de vez en cuando hay alguno dando vueltas. Y cuando me llega el olor es como que miro para todos lados diciendo, ¿qué es ese olor? Porque no lo reconozco inmediatamente y después me doy cuenta, es un Lo tilo. racionalizás ahí en el Claro, momento. exactamente. Y el olfato está relacionado directamente con el sentido del gusto. O sea, más del 60-70% de lo que nosotros saboreamos en la boca tiene que ver con el olor de eso, no solamente cuando lo vamos a comer, sino adentro de la boca, ¿sí? Entonces ese sentido del gusto también se va a ver alterado si es que el olfato está alterado. De hecho hay una reacción, que es muy loco el nombre que le pusieron,
que se llama Efecto Ratatouille. ¿Viste la película? Sí, obvio. ¿Viste cuando él prueba ese ratatouille hecho por el ratoncito Sí. que lo transporta inmediatamente a su niñez? Bueno, ese efecto ratatouille está principalmente mediado por el nervio olfatorio. Entonces, fíjate lo relevante que es el olfato, ¿no? Puede haber algo también que está linkeado inmediatamente lo voy a decir de manera bruta, sin tecnicismo, a lo animal propiamente dicho con el olfato. Sí. Lo divido en dos cosas. Una, cuando hay platos de diferentes comidas, ¿no? Y en uno de esos platos hay mariscos. A mí el olor a marisco me despierta inmediatamente el deseo animal de comer, ¿no? Mm. Y pasa con lo sexual también, no en algún lugar determinado, en la calle, por ejemplo. Determinados olores, fragancias que tienen que ver al pasar, me despierta más el sentido sexual que otros Sí, olores sí, en tal particular, cual. ¿no? Somos en realidad, eso está como muy relacionado con una parte del cerebro. Nuestro cerebro está como, digamos, ha ido evolucionando desde la partecita más central, chiquitita que tiene el cerebro. Nuestro cerebro de mamífero ha ido evolucionando y ha crecido toda la parte de hacia afuera, ¿no? Entonces la parte más compleja de nuestro cerebro es la corteza, que es como lo que tenemos que nos diferencia de otros bichitos de la naturaleza, pero cuando vos ves el cerebro de un lagarto, por ejemplo, lo que está más desarrollado es esa parte de la amígdala, del bulbo olfatorio, de toda la parte que tiene que ver con lo básico, con lo instintivo. Instintivo, que quise nosotros decir. decimos, ¿no? Ahí, bien. Eso instintivo en realidad tiene que ver con que este lugar del olfato cumple un lugar de supervivencia. Y para nosotros también lo cumple. Es Total. decir, nosotros hay olores que nos generan rechazo y se han estudiado muchas veces por qué nos generan rechazo y son olores que a veces están asociados a un determinado veneno y demás que nosotros después Muy lo, bueno. lo comemos en una dosis controlada en la cual no nos hace mal, pero que en realidad son mecanismos de defensa. Entonces, lo mismo pasa con los olores que nos atraen. Si bien eso es algo que como seres humanos no solamente tenemos la parte instintiva, sino Barreras culturales también hacia eso. y total. algo que lo vamos aprendiendo también, porque probablemente no te atraerían los mismos olores acá que si estuvieras en la India o en Japón Total. o en otro lado, ¿no? Porque eso depende también de qué olores culturalmente son atractivos. Total. Eso se va aprendiendo. Pero hay determinados aromas y determinados olores que nos generan rechazo y otros que nos generan... Fíjate que dije aromas y olores, ¿no? Porque en realidad no tienen distinción, pero uno asocia olor a feo y aroma a algo rico, ¿no? Ujú. Hay un libro que se los recomiendo, está buenísimo, es de un periodista argentino que se llama Federico Cuxo, que se llama Odorama. Ya Sí. lo vamos a tener que buscar. Búsquenlo, porque Y lo vamos a llamar Odorama. el tipo agarra desde los antiguos egipcios a la actualidad y va analizando de qué manera se iban relacionando con el olor. Es espectacular. Oh, qué bueno. encanta. Es espectacular. El tipo cuenta en un momento que los egipcios, para cuando se reunían así para tener ceremonias y demás, en las cuales podría haber una elección de una pareja y demás, ese tipo de cosas. Estamos hablando de la realeza Sí, egipcia, sí, ¿no? obvio. Nunca estamos hablando de... Porque lo que quedó grabado en la pared son los nobles, Sí, no, sí. no los otros. Se ponían un cono en la cabeza Ajá. y fíjate que estaba... en la cabeza. Fíjate que están los jeroglíficos, que está el dibujito con el cono en la cabeza. Un cono que era de una grasa de buey mezclada con flores. Entonces eso se le iba derritiendo en la peluca. Se le iba derritiendo a lo largo del día en la peluca y los mantenían con olor rico toda la ceremonia. Se Después maceraba el loco. Claro. Porque no había manera de sacarse el olor corporal si no era de esa manera, ¿viste? Ay, qué bueno. Entonces, Total. y va analizando esto a lo largo de la historia. Tipo, habla, por ejemplo, de la época de Luis XV, Luis XIV en Versalles, que el olor de la gente era nauseabundo, porque no había mecanismo de limpieza, digamos, del cuerpo. Entonces se tiraban polvos perfumados todo el tiempo. Y llegó al punto de que toda la corte vivía con dolor de cabeza y no entendía por qué, era por la intoxicación. Por Inhalando los todo el polvos tiempo. de plomo que usaban para Claro. tratar de sacarse el olor horrible que tenía encima. ¿Cómo culturalmente también? La otra vez hago casi una ventana muy, muy bruta la que voy a abrir. Hablando de olores, recordaba culturalmente, ¿no? Está visto que esa cuestión, ya por suerte rota hace mucho tiempo, que tenía que ver con lo europeo, lo fino, etcétera, etcétera. Recuerdo, no voy a estigmatizar, pero recuerdo puntualmente arriba, en un cuarto donde hacíamos FM, dos europeos muy elegantes que llegaron en un momento determinado y me dice, no, olvido
El olor más nauseabundo que que sentí en mi vida. Fue tan fuerte que lo escuchaste. Total, lo hacía con esto, así. Sí. Che, loco, ¿te bañaste? Pero fue... Te estoy oyendo la axila. pero ¿cómo que tiene que ver con eso? Culturalmente también, ¿cómo Sí, se claro, perfila tiene que ver con diferentes eso. lugares, ¿no? De hecho, hay culturas, digamos, incluidos los europeos. Cuando llegan acá, dicen que se bañan demasiado los Exacto, originarios. que no se bañan todos los días o que no se bañan, digamos, con la frecuencia que lo hacemos Total. nosotros. Y bueno, tiene que ver con esto. De hecho, hay un relato también de la época de cuando los españoles llegaron a la conquista, que supuestamente, esto obviamente es el relato que están escritos, ¿no? Pero que el rey Montezuma era un tipo que se bañaba varias veces por día. Total. Y cuando llegaron los españoles y toda esta cosa de que parecían dioses, ¿no? Que nos cuentan en los libros, una de las cosas que les hicieron pensar estos no son dioses era el olor a podrido que traían encima. Sí. Toma. O sea, el olor a culo era europeo. El olor a culo Literal. era europeo. El famoso olor a Sí. culo, olor a sobaco, viene de Europa. Exactamente. Es que por Después dicen algo, de la pero imagínate- Biblia y todas las cosas, pero Pero por algo el perfume. O Claro. sea, Por eso no, el sí. perfume no es casual. O sea, tienen que tapar el olor a Harry. claro, sí, todavía son bravos los brincos. ¿Qué poder de síntesis tan Siempre espectacular? aprovechando para darles un toque. Una verdad, ¿eh? No, está muy bien, pero te viniste el momento justo. ¿Viste? Como dijo, o los europeos con olor a culo y de repente se ponen... Lito tropezándose con cosas para llegar acá. Y bueno, entonces el- Imagen de Está- película. Estaba muy asociado durante toda la historia a las enfermedades, el olor feo. ¿Sí? De hecho, las primeras teorías epidemiológicas de cómo se transmitían las enfermedades, al principio, cuando recién se empezaron a investigar las enfermedades, la primera teoría de epidemiología decía las enfermedades son miasmáticas. Los miasmas eran los olores que desprendían las cosas. Entonces, si había olor feo en algún lado, la gente pensaba que se estaba contagiando algo y salía rajando. Ujú. Entonces, hasta que después se descubrieron los microbios, que no se sabían que existían y que pensaban que en realidad uno se enfermaba porque había olor feo. Pero fíjate cómo el olfato, termina siendo un primer mecanismo de defensa. Un índice, en realidad. Claro, un mecanismo de defensa del cuerpo diciendo, che, acá este olor me va a enfermar. No sabían bien por qué, pero ellos les generaba rechazo de que lo iba a enfermar el olor. ¿Viste? No, tremendo. Y ahí llegamos, digamos, con todo esto del olor y su relación con los recuerdos y con la parte linda de la vida, no solamente con todo lo feo, con las comidas, con el disfrute de las comidas, con el disfrute de una buena bebida, de un perfume. Todo eso se ve, digamos, deteriorado cuando uno pierde el sentido del olfato. Entonces resulta que, viste, el cantante de INXS, Michael Hutchins. No quiero hablar de eso. El tipo estaba, digamos, año 92, en la cima de la carrera. Era el tipo más fachero de la historia. Mal. de la Tenía un música. sacapunta de Fue lo este primero tamaño. que le dije cuando me Fachero, pasó. pero absoluto. Salía Mal. con Kylie Minogue, después Todo. salió con otra modelo danesa que también era hermosa. Y el tipo cantaba espectacular. tremendo. De hecho, estuve escuchando estos días el Kick. disco Kicks. Qué discazo, qué ¿Qué discazo. discazo, Kick? Impresionante. O sea, no tiene un tema malo. Son todos hits. Es espectacular. Y No acompaña la portada. La portada no me gusta. pero creo que era de esa época. De esa época, ¿viste? ¿no? Mostrar al tipo facherito de Sí, frente sí, sí. ahí, ¿no? Es como que. La voy a revisar esta Sí, noche de sí, nuevo. no estaba tan bueno. No. Pero bueno, la cosa es que el tipo estaba en la cima de la carrera. Estaban por hacer una gira nueva con la banda en Australia, Ujú. que era como su lugar, digamos, porque el tipo era de allá. Y estaba andando en bicicleta por Dinamarca con su pareja de ese momento, que era danesa. Ah, yo pensé que había sido con Kylie. Mirá. No, salía con esta mina que Christensen o algo así. Y estaban andando en La odio. bicicleta, Ah, todo. que- Sí, la odiamos. Mi vida, re La mala odiamos porque suerte. lo dejó solo, ¿no? Ay, qué horror. Y entonces estaba con ella paseando en bicicleta y cosas, tuvo un altercado con un taxista, el tipo como que le cruza el auto, se empiezan a pelear. ¿No era Buenos Aires en ese momento? Era en Buenos Aires danés. Uno que no pensaría, ¿viste? La bicicleta era lo único raro porque si no se lo hubieran choreado. Muchachos. Y de repente se pelea con el taxista y el taxista le pone una mano, le pone una piña y lo tira contra el cordón. Y el tipo cae la nuca contra el cordón. Qué tangazo, ¿no? ¿Eh? Qué La tango. nuca contra el cordón. Sí, Julio Sosa. La nuca contra el cordón. Sí, espectacular. Y ahí se la da. Se la da. Entonces el tipo
rockstar, no quería ir a ningún lado, no quería nada, sangró un poco. Un poco pomelo era, hay no que fue decirlo. ningún, sí, era un poco pomelo. sí. Yo hubiera ido, loco. Claro. ¿Cuánto vale esa nuca? Claro, ¿Entendés? con esos rulos, Claro. escuchame. Entonces, nada, el tipo no fue al hospital, no quiso saber nada, fue pasando el tiempo y la cosa es que en los siguientes meses, lo primero que le pasa es que pierde el olfato. Pierde el olfato, pero una anosmia, no sentía dolores. Y junto con esa pérdida del olfato, empieza a tener un cambio en su actitud, digamos, ya en su forma de ser, pero totalmente. Casi como la identidad propia. Claro, un cambio absoluto en la forma de ser, de ser un tipo súper respetuoso, como más introvertido, como muy ordenado. Empieza a ser como una cuestión más egocéntrica, medio como subido a un carro, por decirlo de alguna manera. Se empieza a pelear con todo el mundo, incluida con su pareja. Se termina yendo a esta gira. Pasa un tiempo, ¿no? Obviamente, se termina yendo a esta gira en Australia y alejado de todas sus relaciones y demás, el tipo se termina matando, se termina suicidando. No digo que la pérdida del olfato sea esto, de hecho, en el documental muestran que ella... Ahí creo que te quiere preguntar algo, Lito, mira. No lo vamos a saber nunca porque con él no había nadie, ¿no? Pero lo que cuentan y cómo va siendo el desenlace de todo eso es que uno pensaría más en una cuestión más depresiva relacionada con su devenir que en una cuestión erótica. Si arrancó siendo algo autoerótico y terminó siendo un suicidio, no lo sé, pero igual el tipo hasta mandó mensajes en ese momento, dejó mensajes como diciendo me voy, ¿no? Entonces, de alguna manera uno pensaría más en suicidio. Pero digo, me hizo pensar mucho cuando vi eso, como a veces uno, como te digo, un sentido, todo sentido que uno pueda llegar a perder, digamos, en estas enfermedades que puede haber, que pueden afectar ya sea la vista, la audición y demás, va a afectar la calidad de vida de la persona y hay que saber, digamos, hay que tener una fortaleza muy grande para seguir adelante y reaprender, porque se puede, obviamente, acá tenemos un montón de gente que hace sus cosas recontra bien para rehabilitar gente que ha perdido funciones de su cuerpo, pero como esta particularmente que está tan ligada con los recuerdos, con lo afectivo, o sea, no poder volver a sentir un sabor, no poder volver a sentir un olor como lo recordás, yo creo que es algo que puede de alguna manera o que puede haberlo llevado a tomar esta decisión que él termina tomando, ¿no? Tremendo, ¿eh? Buenísimo como siempre, pero particularmente linkearlo también con una vida particular, concreta, que popular, porque quienes conocimos o disfrutamos la música de Inexes, a Hans lo queríamos muchísimo. ¿Eh? Sí. Muchas gracias como siempre. Bueno, gracias. Pero ¿qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar uno de Inexes, no me acuerdo cuál puse porque me gustan todos. Devil Inside no, era el del video. A ver, espera que nos dice Pinino, manda un mensaje al 1541 9727. Dice, en el barrio decíamos, tiene olor a estado físico. Claro, bueno, está bien. Eso del olor ha sido algo que a lo largo del tiempo ha estado mucho. En un momento, olor a catinga. ¿Escucharon el olor a catinga? No, yo la uso a Olor full. a catinga es un olor que le ponían los guaraníes a los negros de Brasil. Porque catinga era... Negro Catinga. Negro catinga, exactamente. Mirá, Total. nosotros lo hemos usado bastante acá. Claro, el olor a... que le dijimos recién, ¿no? El olor a culo que viene también. Claro. ¿Con quién estamos hablando? Ah, no, vos lo trajiste por acá. ¿Qué cosa? El olor a culo no me acordaba quién lo había dicho, era Litation. Gracias como siempre, loco. Never Tear Us Apart es el tema. Me lo confundía con Joy Division, pero no era Joy Division. Es ese. Vamos a la música. Perdón, Rami, Sí. ¿cómo te encontramos? En las redes sociales y en el consultorio. Bueno, en las redes, en Instagram, como @RamiroF es diabetólogo, F es con H y doble F, y en el consultorio en Esquel Diagnóstico, martes y jueves por las tardes. Muchas gracias como siempre. Nada, nada.